Golpe fulminante. Tribunal Supremo de Justicia elimina la prescripción para delitos de odio y cambia las reglas en Venezuela. Consulta a Récord. Delcy anuncia participación histórica en elección comunal. 3 millones de votos. Paloma Valencia barre en la consulta en Colombia. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 9 de marzo estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia determinó que el delito de incitación al odio no prescribe con el paso del tiempo. La decisión ha generado preocupación entre juristas y organizaciones de derechos humanos que advierten sobre posibles efectos en el debate público, la libertad de expresión y la continuidad de la persecución a la disidencia venezolana. Juliana Palmar con el informe. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia estableció en la sentencia número 67 del 26 de febrero que la acción penal por el delito de incitación al odio es imprescriptible. El fallo se basa en el artículo 25 de la Ley Constitucional contra el Odio para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que califica estos hechos como violaciones graves de derechos humanos. La intención de asemejarse a que está cumpliendo a derecho lo que sería la protección de los derechos humanos y los instrumentos multilaterales como la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, que establece preceptos similares con los delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Entonces lo que hacen es utilizan este mecanismo para castigar la disidencia. Y en este sentido, la disidencia que ellos consideren más agresiva, como aquellos que se han rebelado contra el mismo régimen, entiéndase algunos militares. Para la organización Acceso a la Justicia, el criterio genera preocupación, porque según advierte, existe una contradicción técnica y conceptual en la base del fallo. Señalan que, bajo los estándares internacionales, las violaciones graves de derechos humanos suelen atribuirse al Estado y no a expresiones de ciudadanos particulares. Particulares pueden violar derechos humanos, pero en contextos específicos. Por ejemplo, cuando en una situación de empleo hay discriminación basada en la condición social, por razones políticas o por razones de orientación sexual o cualquiera de estas características que puedan llevar a la violación de esos derechos y que la motivación de las acciones de la discriminación sea basada en esos supuestos. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa aseguró que el cierre de su causa demuestra que nunca existieron hechos que sustentaran los delitos por lo que fue acusado. Guanipa sostiene que el expediente evidencia una persecución política y advierte que el uso de leyes restrictivas terminan convirtiéndose en un mecanismo para criminalizar la disidencia y castigar a quienes cuestionan el poder. Es profundamente indignante que a mí, a miles de personas y a nuestras familias y a toda la nación venezolana nos hayan sometido a esta ominosa opresión solo por pensar distinto, buscar la democracia y luchar por la libertad. Especialistas alertan que ampliar el alcance penal de este delito podría generar un efecto inhibitorio en la ciudadanía y fomentar la autocensura. Además, sostienen que calificar opiniones críticas como delitos imprescriptibles podría generar tensión con el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza la libertad de expresión sin censura previa. La criminalización de la persecución de opiniones sí constituye una violación al derecho humano de la libertad de expresión, señala Acceso a la Justicia. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La primera consulta popular de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rompió todos los récords de participación previos. Según sus registros, más de 4 millones de venezolanos desbordaron los centros de votación. Una movilización que a su visión fue magnífica.
Catherine García con los detalles. La primera consulta popular nacional convocada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez dejó una jornada que rompió récord en Venezuela, con más de 4 millones de ciudadanos movilizados en todo el país para elegir entre 36.000 proyectos comunitarios. Una afluencia que, según Rodríguez, superó cualquier registro previo de ejercicios democráticos directos realizados durante la gestión de Nicolás Maduro, lo que obligó al Consejo Nacional Electoral a extender el horario de votación. Quiero felicitar a Venezuela. Hemos tenido una participación histórica en la consulta, la primera consulta popular de 2026, donde los venezolanos, las venezolanas, fueron a seleccionar los proyectos de su preferencia por la ciudad humana, por la economía productiva, y hemos roto récord de participación. El gobierno calificó la participación como un hito del poder popular, resaltando que los proyectos sometidos a votación fueron previamente debatidos en asambleas locales y abarcan áreas como infraestructura, servicios de salud, producción y medio ambiente. La jornada también incorporó acciones de atención social como 390 puntos de vacunación contra la fiebre amarilla en estados priorizados y el anuncio de la asignación de $70 millones en créditos para mujeres emprendedoras a través del Banco de Venezuela. Una transferencia de más de $519,000. Un banco suizo bajo sospecha y una aerolínea rescatada con dinero público en España. La pista del dinero enciende alarmas internacionales y conecta con el empresario Alex Saab y fondos desviados desde Venezuela. Un caso que mezcla blanqueo de capitales y negocios oscuros. Quique Frías nos tiene los detalles. Un nuevo escándalo por una trama de corrupción en España salpica a Venezuela. Una investigación judicial que llevan adelante autoridades de Estados Unidos rastrea $519,000 que fueron ingresados a la aerolínea Plus Ultra vía blanqueo de capitales en 2021. El movimiento financiero conecta con estructuras de dinero provenientes de Venezuela y redes asociadas al empresario Alex Saab, actualmente pedido por la justicia norteamericana por diferentes delitos. Un banco situado en Suiza, que se llama Embraer, ha sido utilizado para el desvío de fondos de PDVSA, la petrolera estatal del chavismo. Hubo desvío de $500,000 movidos por Plus Ultra, la aerolínea, a ese banco en Suiza. Y además se cita en todo este entramado a Alex Saab, el que era el testaferro de Maduro. La investigación que se lleva en la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro señala directamente a Alex Saab de una trama de blanqueo de capitales. Esto se suma a las acusaciones de fiscales estadounidenses que lo vinculan con esquemas de lavado de dinero, desfalcar al Estado venezolano y el manejo de millonarios recursos provenientes de programas oficiales, una red que movió cientos de millones de dólares a través de empresas y bancos en varios países. Es que las autoridades fiscales de Estados Unidos ya están identificando transferencias de dinero de Plus Ultra a bancos que están siendo investigados en una gran trama chavista de lavado de dinero y que están también asociados con Alex Saab. Antes protegido por Nicolás Maduro y ahora posiblemente entregado por los Rodríguez. La captura del líder del régimen el pasado 3 de enero en Caracas cambió radicalmente el panorama para Alex Saab. Apartado del régimen, ahora se desconoce su paradero, aunque ya se da por hecho que volverá a los Estados Unidos, esposado y producto de una entrega de sus propios aliados políticos. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. El reconocimiento del presidente Donald Trump al gobierno que hoy encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela, al mismo tiempo que mantiene contactos con María Corina Machado, abre un debate político inevitable. ¿Puede una transición democrática avanzar mientras se reconoce al poder actual? Nuestra líder aislada, los gringos sacando petróleo, gas, minerales y el régimen dando palo al pueblo. Hay que salir a las calles, se burlaron de todos. Mientras esté el régimen liderado por ellos, que lo hicieron bien mal, la transición no avanzará. Se reconoce a Edmundo y María Corina o vamos a elecciones. No podemos seguir en este limbo. La transición es inevitable, pero el pueblo quiere rapidez
ya que el bolsillo del venezolano no aguanta más. Hay que tener paciencia, todo va bien, gracias a Dios, y este va a ser un buen año. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Paloma Valencia será la candidata de la derecha en Colombia al ganar la consulta de este 8 de marzo. La senadora Paloma Valencia se consolidó como la candidata de la derecha tras ganar con una amplia mayoría, más de 3 millones de votos, en la gran consulta por Colombia, en una jornada electoral marcada por una participación histórica de 21 millones de votantes. Con miras a la primera vuelta el 31 de mayo, Valencia se medirá contra figuras que lideran las encuestas y que no pasaron por consultas previas, como el izquierdista Iván Cepeda, representante del petrismo, y el derechista Abelardo de la Espriella. El panorama electoral se completa con Roy Barreras, quien representará al Frente por la Vida tras vencer a Daniel Quintero, y la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ganadora de la consulta de centro, una competencia abierta que según expertos podría extenderse hasta una segunda vuelta el 21 de junio. Daniel Noboa acusa a Cuba de injerencia política tras el cierre de su embajada en Quito. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó la reciente expulsión del cuerpo diplomático de Cuba, alegando presuntas injerencias en actividades políticas de disidencia y actos violentos, señalando además que los funcionarios quemaron documentación antes de partir para ocultar evidencias. Según el mandatario, esta parrillada de papeles confirma que la misión diplomática realizaba actividades indebidas, mientras que el gobierno cubano respondió con el cese total de sus operaciones en Quito, calificando la medida de arbitraria y hostil. Estados Unidos acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos. Durante una reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, Estados Unidos acusó formalmente a China de permitir que su industria química mantenga vínculos con los cárteles del narcotráfico, facilitando así el suministro masivo de precursores para la fabricación de fentanilo. La representante estadounidense Sarah Carter señaló que la falta de controles estrictos de exportación y una aplicación laxa de la ley en el país asiático son responsables de alimentar la cadena de suministro global de este opioide, el cual ha provocado cientos de miles de muertes en Norteamérica durante la última década. Elegido el domingo para conducir Irán como nuevo líder supremo en lugar de su padre, eliminado en los ataques de Estados Unidos e Israel, Mojtaba Khamenei es una de las personalidades más influyentes de la República Islámica, tanto que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó este jueves el apoyo inquebrantable de Rusia a Irán, tras la elección de Khamenei como sucesor de su padre. Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán, es una de las personalidades más influyentes de la República Islámica. Fue designado la noche del domingo por la Asamblea de Expertos, el máximo cuerpo clerical del país, para sustituir a su padre, el Ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, quien murió el 28 de febrero en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El lunes hubo manifestaciones en varias ciudades del país para recordar al líder supremo asesinado y jurar lealtad a su sucesor. Mojtaba, un clérigo de 56 años, no ostentaba ningún cargo oficial durante el mandato de su padre, pero se especulaba con que tenía mucho poder entre bastidores. Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, que rápidamente juró lealtad al nuevo líder. En las primeras horas del anuncio también respaldaron su nombramiento el presidente Masoud Pezeshkian, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial.
Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad, Mojtaba Jamenei es uno de los 6 hijos del ex líder supremo y el único con una posición pública. El religioso es también un veterano de la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, en la que participó en una unidad de combate de los Guardianes de la Revolución. En esa época, su padre ejerció de presidente iraní. Opositores lo responsabilizan de desempeñar un papel en la violenta represión tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad en 2009, que provocó un amplio movimiento de protesta. También, según una investigación de Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero. En el ámbito religioso, estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases. Alcanzó el título de Joyatol Islam, inferior al de Ayatolá que ostentaban su padre y Ruhollah Khomeini, pero tras su nombramiento como guía supremo fue presentado como Ayatolá. Su esposa también murió en los ataques del 28 de febrero, según las autoridades iraníes. Israel ha advertido que cualquier sucesor de Ali Jamenei se convertiría en un objetivo de sus fuerzas armadas. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.